Río de Janeiro no solo es una de las ciudades más espectaculares y requeridas por el turismo mundial, sino que es dueña del carnaval más famoso del planeta. Con sus playas y garotas han reafirmado su renombre de un destino glamoroso y sensual. Pero su récord también contempla que es una de las ciudades más violentas del mundo. ¿Cómo está afectando la violencia al turismo en Río? As pessoas têm muito medo, principalmente porque repercute muito mal lá fora. Muitos turistas são assaltados. Acho que atrapalha bastante, muito. Como brasileño sí, creo que sí. Creo que está afectando y en los años que van pasando, yo creo que va piorando. Não, o pessoal já deve estar acostumado já. Isso aí eu não sei de nada, não vi nada, não conheço nada, não sei de nada. Existe un genocidio silencioso que mata a 50.000 personas por año en Río, con casi 2 millones de armas de alto poder distribuidas en las 730 favelas que rodean la ciudad, para defender un negocio tan letal como devastador: el narcotráfico. Todo comienza aquí, en el altiplano de la Triada Sudamericana de la Coca, Perú, Colombia y Bolivia, que cultivan cerca de 160.000 hectáreas de la hoja y producen, según las Naciones Unidas, 910 toneladas métricas de cocaína para el consumo mundial. Perú, que había logrado combatir y contrarrestar el cultivo de la coca en la última década, ha experimentado un incremento y se ha convertido también en un procesador final de la droga como Colombia. En este momento Colombia es un país que como productor es más importante que el Perú, y en los años 80 era exactamente al revés. Lo que sucedió fue el hecho de que en el Perú hubo una interdicción exitosa, sobre todo del puente aéreo que existía entre Perú y Colombia, que colapsó los precios locales, y eso hizo de que se generara una migración de plantaciones de coca hacia Colombia. Posteriormente, la presión inicial del Plan Colombia en esta centuria hace que la coca recorra el camino inverso y produzca este repunte en Perú. En ese momento todo el esquema de interdicción en el Perú había terminado, como sucede tanto en nuestros países, de que hay cosas de que empiezan relativamente bien, pero no tienen durabilidad, no tienen continuidad. Entonces, eso hizo de que volviera a ser interesante, sobre todo teniendo en consideración la apertura de nuevos mercados para el consumo. En Perú, en los 90s, hubo 130.000 hectáreas de hojas de coca. En el 2000, 30.000. Y ahora subió a 44.000. Los grupos de traficantes ya no se miden en función a las áreas sometidas al cultivo, sino a la productividad por hectárea. O sea, a mí ya no me importa si tengo 100.000 o 50.000. Si con las 50.000 yo puedo rendir igual de hoja o igual cantidad de alcaloide, no me importa que sean 100.000, pueden ser 50.000. Lo cierto es que hoy en los Andes hay aproximadamente 157.000 hectáreas de hoja de coca altamente productivas, altamente rentables, con una tecnología de transformación a pasta y a clorhidrato muy eficientes, que permiten responder a cualquier intento de represión, y por lo tanto lo que tenemos es gran cantidad de cocaína disponible a bajo precio para ser exportada. No solo eso, sino que tenemos a mano de obra barata. Hace, digamos, unos 5 años, más era el fenómeno de la microcomercialización. Hoy se va profundizando la macrocomercialización, o sea, ya no estamos hablando de unas intervenciones por kilos, estamos hablando de intervenciones por toneladas. Con el agravante que en los 80s e inicios de los 90s, Perú era procesador primario de pasta base y se la llevaba a Colombia vía aérea para su proceso final.
Ahora, el hidroclorohidrato se refina ahí. Lo realmente valioso en el mercado global de las drogas no es tanto la sustancia en sí misma que abunda, sino las rutas de comercialización. Entonces los colombianos que primero importaban desde Perú, llevaban la cocaína desde Perú a Colombia para luego subirla hacia el norte por diversas rutas, pasaron a ser productores. Los peruanos entonces ya no le vendieron a los colombianos, y en esa disputa México sale ganando y se apropia de las rutas hacia Estados Unidos y pone una frontera muy fuerte para los colombianos. De tal manera que la inversión de los capitales ilegales empieza a mirar hacia el sur. En cambio, Bolivia, de las 910 toneladas métricas de los países andinos, solo produce 90, debido al Plan Dignidad, dirigido a cocaína cero, de los gobiernos centrales, iniciado en 1999. Fue un periodo, aproximadamente 2-3 años, donde las fuerzas policiales establecieron un control muy rígido, disminuyó notoriamente la producción de cocaína y también fueron erradicados los plantíos de coca, pero eso significó un impacto económico, una economía nuestra, de alguna manera, vinculada a los ingresos que produce el narcotráfico. Efectivamente, cerca de 700 millones de dólares dejaron de ingresar a la economía general del país. Así el narcotráfico se diversificó. Este país ya no apunta a mercados como el de Estados Unidos, que concentra el 40% de consumidores de cocaína a nivel mundial, y buscó un mercado alterno como el de Brasil. Teníamos operativos de 200, 300 kilos, hasta 500 kilos, ¿no? Pero a partir de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal ha ido cambiando, o sea, ya no son cantidades superiores, sino parece que llegaron a fraccionar, o sea, ya si hablamos de una incautación de 50 kilos ya es bastante apreciable, ¿no? Normalmente ya son 3, 4, 5 kilos, ¿no? Bolivia en este momento se ha convertido no solo en un país productor, que de hecho siempre lo ha sido, sino también en un país puente, es decir, un país de tránsito. Muchas cantidades de cocaína que proviene del Perú pasan a través de nuestro país, vía La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hacia el Brasil. Lo que resulta ahora es de que ya cualquiera es narcotraficante, pero ¿cómo? En la familia, digamos, una persona lleva 2 kilos, otra 3, otra 4, o sea, tipo hormiga. Ya no hay jefes grandes, se acabaron los varones de la droga, pero el narcotráfico absorbió a clanes familiares. Esto dificulta la acción de la policía porque no hay líderes visibles. Lo que caracteriza entonces actualmente a Perú y Bolivia es que están apuntando a mercados alternativos y rápidamente prósperos como los del cono sur de América. Los grandes cargamentos principalmente de cocaína vienen de la República del Perú. Entran por la frontera con el Perú, vienen por el sector de La Paz, Oruro, tienen rutas hacia Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, y de Santa Cruz entra lo que es el Brasil, a Paraguay, como también lo que entra por Chuquisaca, Tarija, va a la Argentina. Nosotros sabemos que en el caso de Perú va algunas a Europa directamente, otras va a África, y por otra parte, por nuestra frontera con Brasil, sale una parte, igualmente por la frontera con Colombia, tenemos también indicadores sobre esto. Las cifras exactas, no tenemos un indicador exacto que les podríamos decir, pero sí sabemos que hay rutas por ese lado. Y muchas veces todavía quedan pistas que pueden en algún momento llevar hacia el Brasil o hacia Bolivia o hacia Chile en algún momento, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, cuando endureció, los narcotraficantes cambiaron de roles por el autotráfico, o sea, de Brasil traían vehículos robados, producto de asalto. Las mulas o dragones son parte de este courier letal,
Pequeñas naves aéreas desde Perú y la vía terrestre desde Bolivia serían utilizadas para llegar hasta mercados de Argentina y Brasil. La autopista fluvial del Amazonas, que es una autopista de doble vía que permite la salida desde la cuenca amazónica hacia el Atlántico del clorhidrato de cocaína proveniente de estos países y el ingreso de pertrechos militares, insumos químicos y uniformes militares para las FARC. Allí los puntos de salida son fundamentalmente el trapecio amazónico, que es la frontera triple entre Colômbia, Brasil e Peru. Essas drogas chegam principalmente via rodoviária, né? A grande maioria delas vem do Paraguai, que é uma outra rota que os traficantes colombianos e peruanos estão utilizando, né? Com o Brasil sancionando uma lei de abate a aeronaves, os aviões que entrarem no espaço aéreo brasileiro são interceptados por aeronaves da Força Aérea Brasileira e, seguindo um procedimento de abordagem, eles teriam autorização para abater essas aeronaves. Com isso, diminuiu muito esse tráfego aéreo, né? Então, hoje os traficantes preferem descer Colômbia e aí vão descendo pelos países andinos até chegar ao Paraguai. E do Paraguai entra via rodoviária, principalmente por Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Foz do Iguaçu, no Paraná.